materia. Así que bueno, un poco contarles que estamos muy contentas las dos porque se ha cumplido con todo el calendario que teníamos propuesto. En esta comisión particularmente, todos los jueves estuvimos, por suerte no tuvimos ni feriados ni nada de eso, excepto uno solo, con lo cual llegamos bien al final de la cursada. La unidad 3 es quizás una unidad más compleja, ustedes ya vieron, porque aborda temas como el Estado, los sistemas de atención, conceptos como el de medicalización, es más política, si se quiere, esa unidad, porque vimos diferentes aspectos, vimos la cuestión de la salud como derecho, la salud como mercancía, pero la unidad 4 empieza a ser una unidad por temas, es temática. Sí, voy a grabar cuando empiece con la clase. Entonces, en la unidad 4 los textos son más cortitos, más directos, y el tema de hoy nos interesa. Vieron que la semana pasada estuvimos analizando la cuestión de las masculinidades, el problema de la violencia, cómo un poco desestructurar esas masculinidades rígidas. Y en la clase de hoy vamos a trabajar la temática de la obesidad. La obesidad desde lo sociocultural, la obesidad desde los aspectos psicológicos, emocionales de las personas gordas, y vamos a presentar con Ina algunos problemas que trae acarreada la obesidad en el ámbito de la salud, de los hospitales, de la clínica. ¿Estamos? Así que yo ahora les voy a compartir una pantalla. Voy a empezar a grabar. Ina, creo que vos sos la anfitriona o soy yo. No, soy yo. Co-anfitrión. ¿Podés grabar, Ina, vos? Sí, ahí pongo, a ver. Bueno. Espera, porque recién me había dado la opción y ahora no me la da más. Bueno, ahora me fijo. Acá tengo una pregunta de Joaquín que me dice, profe, el último texto que está en PEDCO, ¿se toma en el parcial? El último texto es el de Revolución de la Delgadez. Yo le subí una versión que está mejor para leerla que la versión que habíamos puesto antes. Hay dos textos que ahora les voy a explicar. Uno es de Laura Contreras, sobre cuerpos sin patrones, y el otro texto es de Vigarello, claro, el de Vigarello, ahí está, perfecto. El de Vigarello es el que subí 2 veces. Es el mismo que estaba antes, solo que es una mejor versión. Bueno, voy a ver si puedo grabar en esta computadora. Recording in progress. Y arrancamos. ¿Estaré grabando? Primero me quiero asegurar de estar grabando. Sí, ya está grabando, profe. Bien, muchas gracias. Sí, ahí está acá arriba. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar acá estos chats. Ina, ¿vos te vas a ocupar de admitir a los chicos? Sí. Bueno, TP18, la revolución de la delgadez y el texto de Cuerpos sin patrones. Los dos autores es George Vigarello y Laura Contreras. El libro, los libros, Historia de la obesidad de Vigarello y Cuerpos sin patrones. Les comento un poco quién es George Vigarello. Es un historiador francés que hace muchos años viene trabajando una historia de la vida privada. Fueron una serie de libros que salieron a finales del siglo XX, donde se fueron abordando temas que antes no eran temas de abordaje histórico, como por ejemplo las relaciones matrimoniales, la relación con los hijos, la educación, y entre ellos Vigarello, que era ayudante de dos grandes historiadores que se llaman Georges Duby y Philippe Arié, se fue formando en una historia del cuerpo.
Y a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, él publica un libro, 2 tomos, que se llaman Historia del cuerpo en Occidente. Nosotros hemos trabajado en otras épocas partes de esos textos, y el último trabajo de Vigarello se llama Historia de la obesidad. Es un libro que no hace mucho que salió, tendrá unos 5 o 6 años, y es trabajado tanto en la psicología como en la antropología, también lo trabajamos en nutrición, y lo hemos incorporado una parte de ese libro, solamente un capítulo, en la materia nuestra, medicina y sociedad. ¿Qué va a plantear Vigarello? Primero vamos a ver a Vigarello y después vamos a hablar un poquito de Laura Contreras y del texto Cuerpos sin patrones. En principio, él va a decir que en la década del 20, de 1920, se instala un nuevo imaginario respecto del cuerpo. Y ahí se los puse en negrito, porque me interesa que lo relacionen con aquel texto de Lamas, donde hablamos de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Él dice, se instala un nuevo imaginario en el mundo occidental respecto del cuerpo. Aparece fuertemente la noción del dinamismo, agilidad, tonicidad, flexibilidad, músculo en vez de carne, músculos fuertes, duros. ¿Esto a qué viene? Piensen también ustedes que en esta época se está dando todo un momento de expansión de diferentes aspectos que tienen que ver con la revolución industrial, con las nuevas formas de organizar el trabajo, con la dinámica que va teniendo la vida urbana, se va acelerando. Y entonces aparece este nuevo imaginario y el cuerpo occidental de esta época empieza a entrar en tensión porque se observa que la cuestión de la obesidad antes había sido un tema solamente para las clases adineradas. Sin embargo, empieza también a darse un consumo mayor en carnes, leches, lácteos, grasas, azúcar, sobre todo azúcar, ¿no? Patricia Aguirre va a decir que la última transición es la transición del azúcar, entonces vamos a experimentar alimentos cargados, saturados de azúcar, y también toda la cuestión de lo que se conoce más adelante como las grasas trans o las grasas sobresaturadas y alimentos muy potentes, alimentos ricos, dulces, salados, agridulces y potentes. Este tipo de consumo empieza también a ser incluido en la dieta de campesinos, obreros, clases medias, y entonces aparecen enfermedades, más que enfermedades empiezan a aparecer algunos problemas que antes eran de las clases altas, como le decía, como por ejemplo la gota, obesidad, diabetes, diferentes tipos de diabetes, problemas también, no lo dice el autor, lo dice en otro libro, relacionado con lo cardiovascular, hemorragias, parálisis, diferentes tipos de dolencias que vienen aparejadas con los consumos que se van a ir dando a lo largo del siglo XX. Al punto de que para esta época se está hablando ya de una epidemia global sobre la obesidad. Entonces vamos a tener ahí que una tensión muy fuerte desde lo social, lo cultural, lo político, lo científico, los medios de comunicación sobre una presión al cuerpo. Entre los nuevos imaginarios, para el caso de los hombres, ahí el autor Vigarello lo desarrolla, dice la esbeltez masculina, aparece el problema de el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo de la vida urbana, sumado al automovilismo que empieza a desarrollarse en los años 20 y que hasta nuestros días no ha parado. Entonces, los sujetos modernos, los hombres y mujeres de la modernidad,
vamos hacia una vida más sedentaria, más quieta, menos caminata, subimos a las máquinas, y empezamos a tener algunos problemas que nuestro organismo, que fue diseñado para un ambiente, como lo vimos con los homínidos, un ambiente de escasez de alimentos, donde había que prepararse y guardar energías, conservar energías corporales, como vimos, todo lo que tenía que ver con la leptinoresistencia, la insulinoresistencia, el genotipo ahorrador. Bueno, en este nuevo contexto de la modernidad, del sedentarismo, de la vida urbana, esos aspectos biológicos de nuestro organismo ya no nos juegan a favor, sino que empiezan a jugarnos en contra. Entonces, se va a ir realimentando una imagen de la masculinidad asociada, por un lado, a las máquinas, al deporte, a las aventuras, automovilismo, el hombre de negocios, e incluso en la selección de los trabajadores, cuando se hacen entrevistas para obtener un trabajo, algunos empiezan a notar que aquellos cuerpos que están con sobrepeso o con obesidad no están dentro de los seleccionados. ¿Por qué? Porque en este imaginario también, a medida que se construye una imagen del hombre esbelto, delgado, ágil, por otro lado, y sin decirlo, se construye la contraimagen. Es decir, lo contrario a lo que no está bueno, está malo. Esto sería, nuestro pensamiento binario nos lleva siempre a decir, si esto es lo bueno, entonces lo contrario a esto es lo malo. Y vamos a tener una presión que va a venir de diferentes lados, por el lado de los medios de comunicación, de las revistas, incluso, fíjense, ahí yo les puse unas imágenes que estuve buscando sobre los trajes de ese momento, ¿no? Fíjense la cartelería, qué es lo que muestra, ese traje cruzado que dice el autor. No tenés que tener ni un poco de pancita, tenés que tener una espalda ancha, piernas delgadas, alto, para poder lucir esos trajes, pero detrás de esas imágenes están el hombre de negocios, están los automóviles, las carreras. Esto también, entonces, la cuestión de las exigencias culturales va a ir forjando una noción de hombre que dista mucho de la que teníamos para el siglo XIX, donde todavía el cuerpo no está tan en tensión, no está tan presionado por la industria como sí lo va a estar en el siglo XX. También el cuerpo femenino. Profe, Sí. para relacionar un poco los textos, esto también lo podríamos ver cuando hablábamos del comienzo del higienismo, o sea, con el que el higienismo va a tener ciertas pautas o ciertas cosas que te van a indicar que eso es ser más saludable ante otras cosas. Y con la creación de los gimnasios y todo, como que lo podemos relacionar un poco con ese periodo, o sea, porque ya a mitad del siglo XIX se empieza como este modelo del hombre delgado. Sí, más que, exacto, hace eclosión en el siglo XIX, O pero la la medicalización, o sea, es por la medicalización también. claro, ahí me gustaría llegar. Más que Ok. con el higienismo, está bien lo del higienismo, en cuanto, si retomás el concepto de medicalización, desde el higienismo vimos qué significaba eso. Acá también va a aparecer la gordura, se comienza a medicalizar, o sea, entra al campo científico de la medicina a partir de los años 20. También con parte porque empieza a ser un problema social, por lo que decía antes, hay un consumo excesivo de grasas, de azúcares, de alcohol, que va a ir generando los contracuerpos, o el cuerpo no hegemónico,
que antes solamente lo tenía un sector social y ahora se democratiza, dice el autor, ¿no? La gordura se democratiza. Tengo una manito levantada por ahí. Juli Vadillo. Bobadilla, profe. Bobadilla, perdón. Sí. Profe, ¿lo podemos relacionar bueno, con la Bobadilla, visión? dale. Lo podemos relacionar con la visión que tenían, que eso lo puse recién en el chat, pero bueno, estaba hablando, no me lo leyó seguramente, sobre que necesitaban cuerpos productivos, cosa que, o sea, seguía esa visión Claro. de que necesitaban cuerpos para Sí, el sí, trabajo. por supuesto. O sea, cosa que no se cumpliría siendo gordo, por así decirlo. Porque veo que hablan Por de eso- que pedían en las empresas que no fueran gordos, porque como Exacto. no está bien. Claro, bueno, ahí empieza a ponerse en tensión algunas cosas. Realmente una persona que tenga sobrepeso o incluso que consideremos a nuestra mirada actual gordito o gordita, realmente no puede hacer un buen trabajo. Ahí es donde lo que les decía antes, se valoriza, parece un nuevo imaginario, tómenlo desde ese lugar, como un nuevo imaginario que se impone. Se impone desde muchas perspectivas, se impone desde los medios de comunicación, se impone desde lo productivo, lo que estaban diciendo ahí, ¿no? Desde el hombre de negocio no puede ser gordito, el hombre de negocios es una persona que tiene que mostrar que tiene autocontrol de su cuerpo. Acá esto es importante porque fíjense, yo les decía la contraimagen de esto cuál es, y que es vicioso, que es flojo, que no se cuida, la contraimagen. La imagen del hombre que es delgado, es atlético, hace deporte, también va a ser un buen trabajador. ¿Estamos? Ahí esto es como, es un imaginario, no necesariamente tiene que ser así, pero se va imponiendo a tal punto que cada uno lo vamos a ir sintiendo. Ahí los movimientos sociales dicen, ¿no? Cuando llega la primavera, finales de la primavera, todos empezamos a pensar que nos vamos a poner la malla ahora en el verano y que las exigencias de la delgadez los agarra como una locura de ir al gimnasio, de bajar, de comer, ponernos a dieta, todo rápido. Entre octubre y noviembre tenemos que perder los kilos de más. En un contexto de industria de alimentos con muchísimos alimentos saturados y donde el consumo de alimentos está por todos lados. Bien. Entonces les decía, fíjense que en el caso de la mujer también aparece la esbeltez femenina, la exigencia al cuerpo de la mujer. Acá hay una transición, dice el autor. Pasamos del cuerpo en S, que es este trajecito amarillo que les busqué, fíjense que el cuerpo en S es un cuerpo de curvas, es un cuerpo de volúmenes, de pechos, de cinturas, de caderas marcadas, ese cuerpo maternal, esa mujer preparada para la maternidad, a un cuerpo en I. Particularmente se ve en Occidente esto. Empieza en la industria de la moda y se va generalizando. Para los años 50, 60, 70, la mujer tiene que ser delgada. Se impone esa idea. Y fíjense ahí los carteles que les puse, ¿con qué se lo relaciona? ¿Por qué la mujer tiene que dejar este contorno, donde muestra sus pechos, sus caderas, para pasar un cuerpo en I, que es el cartel que está abajo, fíjense, donde no se muestra, o en el cartel también que está hacia la derecha, fíjense, es un cartel famoso de una actriz del momento, y la delgadez, ¿no? La delgadez extrema, casi nada de busto, poca cintura, caderas poco pronunciadas. Se lo va a asociar con ¿qué? Con lo mismo, la firmeza, lo flexible, lo ágil, armonioso, el músculo trabajado frente a lo adiposo,
frente a lo flojo, pero además necesita una mujer activa, dinámica, dispuesta hasta al trabajo. La mujer también va a ir entrando en esta época a la oferta laboral. Y por supuesto, acá tenemos la contraimagen, ¿no? La contraimagen, la persona gorda, burlona, muchas veces acusada de floja, de viciosa, y como les decía, la construcción de este imaginario sobre el cuerpo femenino y masculino se va a hacer de muchos lugares. Tengan en cuenta eso. Cuando haya una pregunta relacionada a cómo se construye este imaginario, apelen a estos grandes campos, los medios de comunicación, dentro de los medios de comunicación, las revistas, la publicidad, después vamos a tener la televisión, la industria comercial, la indumentaria, estética, la cosmética. Y por el lado también, lo vamos a ir viendo, de la medicalización. Antes, dice el autor, en el siglo XIX ya se va perfilando el problema de la gordura, como ustedes recién me señalaban. Es cierto, aparece en el siglo XIX, pero el problema social de la gordura recién en los años 20. Desde la ciencia, desde la medicina en particular, se va a empezar a estudiar la morfología de la gordura. Los diferentes tipos de cuerpos se tipifican etapas, fases, se construyen herramientas metodológicas para estudiar la gordura. Las paredes abdominales, el tema de los músculos vencidos, los diferentes momentos que tiene esto. El autor hace referencia también a que la gordura siempre fue cuestionada, no es algo solo del siglo XX o del siglo XIX. Y ahí yo recordaba, ya en la Edad Media, incluso antes, aparece como uno de los pecados capitales, la gula. La gula, que fue retratada en uno de los trabajos del Bosco, ahí aparece claramente una cuestión de condena social a la gordura, a la gula, al vicio. Se renueva, dice el autor, este disgusto social sobre la gordura con nuevas pautas, con nuevas normas. Ahora ya no aplicadas desde los pecados, desde los vicios, sino desde la misma ciencia que nos va a ir normatizando el cuerpo. Foucault va a llamar a este momento o a este tipo de acciones que tiene la ciencia la anatomopolítica. Anatomopolítica, y como los movimientos sociales van a rescatar este concepto, tiene que ver con el estudio del cuerpo y de tratar de normatizar los cuerpos. Altura, talla, peso. Se amplían entonces diferentes categorías y la gordura entra al mundo de la ciencia médica. ¿Cuándo? En los años 20. Y Vigarello dice, bueno, pero el monstruo ya estaba construido desde antes. En la época en que los gordos son ridiculizados, son tratados como fenómenos. Los gordos, no estamos hablando de las personas con sobrepesos o con los vientres hinchados. Estamos hablando de personas que ya aparecen a finales del siglo XX con una talla de 300 kilos, por ejemplo. ¿No? Fenómenos, así como estaba el enano, así como estaba la mujer barbuda, estaba el gordo o la gorda grande, donde, dice el autor, en las ferias se los pone en un lugar sentados para que la gente entre, los mire, se escandalice y salga, ¿no? Los mira a los fenómenos. Dentro de estos fenómenos entonces aparece la gordura. Fíjense cómo hay todo un imaginario en relación a la gordura construido históricamente desde hace muchos siglos atrás. No es solamente un problema al que nos enfrentamos ahora, sino que está en lo cultural desde hace bastante tiempo.
Bien, hasta aquí Vigarello, el texto es corto, es sencillo, nos va a mostrar esto, se impone una imagen de cuerpo, ¿no? Vinculado a esto que decíamos, la flexibilidad, el dinamismo, el deporte, movimiento, buscar el movimiento, tanto en hombres como mujeres, pero a medida que se construye esa imagen, acuérdense que los seres humanos tenemos por reacción el binomio. Entonces, mientras nos dan una imagen de lo que debe ser, al mismo tiempo nos dicen lo que no debe ser. Y ahí aparecen las personas que sufren la gordura. El libro de Laura Contreras está destinado a poner este tema en tensión, en discusión, en la formación del equipo de salud, en la formación de los psicólogos, a discutir con la industria de la moda, de la indumentaria. Y ahí yo les traje algunas imágenes de un autor, se llama Botero, un colombiano, que retrata la gordura, diferentes aspectos de la gordura, en unas hermosas y bellísimas imágenes. Así que un poquito le quise ilustrar esta parte para que tengan una referencia armoniosa de la gordura, ¿no? Más trabajada, más estética. Ella va a decir dieta, control y régimen corporal obligatorio. Y yo los invito a ponerse un poco en el otro lado, en la persona que busca el tratamiento, que busca la dieta, que no lo logra y que se pasa la vida haciendo dieta. Operación Bikini, dice la autora, aparece cada primavera anunciando el verano y aparece entonces en todos, hombres y mujeres, la obsesión por la delgadez. ¿Por qué? Porque en los próximos meses nuestros cuerpos van a estar más visibles. Entonces, ¿qué es lo que se vive? Un estado de deuda permanente. Todavía no he cumplido con mis objetivos respecto de lo que yo me quería proponer. Hay personas que tienen facilidades para adelgazar más fácilmente o para mantenerse, y hay personas que no, que les cuesta mucho, por diferentes motivos. Después lo vamos a charlar con Ina. Pero no en todos los casos el mismo tratamiento tiene el mismo resultado. Entonces, hay mucha gente que busca ese cuerpo hegemónico, que se somete a la presión sociocultural, ¿no? Que ahora ya no solo por una cuestión de estética, sino que la ciencia nos va a decir también es parte de una vida saludable, que nos obliga al cuidado, a la mejora, ¿no? Al bienestar que habíamos hablado, de manera de encajar, ¿no? De tener esa presencia digna, elogiada, valorada, apreciada, y de no sentirse marginados. En contrapartida aparece también este fantasma del hambre y el fantasma de la gordura, dice la autora. Dos grandes miedos, ¿no? En nuestra época actual, que nos horrorizan, pero al mismo tiempo que actúan como complementarios, uno del otro. Entonces, bueno, ella nos va metiendo en el sentir de la gente gorda, del movimiento de personas gordas. Dice, si ahora hablamos de una epidemia mundial, bueno, aparece entonces un nuevo punto nodal, dice, un cruce entre el imperativo de la salud y las técnicas del perfeccionamiento del cuerpo. Y se explotan los ejercicios, las actividades físicas, las dietas, estética, cosmética, cirugía. Y ahí les puse una imagen de las mujeres en la década del 30 en Alemania, ¿no? Sobre todo en Alemania, porque es ahí donde se va a plantear esto del cuerpo perfecto, la raza perfecta, la raza aria. Y el sometimiento, tanto a hombres como mujeres, a actividades físicas prolongadas, sostenidas, rutinarias.
Incluso si ustedes tienen oportunidad de hablar con algún profesor de educación física que han estudiado esto, hablan también de este disciplinamiento del cuerpo para esta época. Incluso en la formación de los profesores de educación física, las medidas, la tergometría creo que se llama, no, ahora no lo tengo bien presente. La autora nos invita a pensar, ¿qué es esto de los factores de riesgo? ¿Qué es esto del riesgo médico? ¿Por qué los tratamientos para las personas gordas fracasan? ¿Por qué tenemos esta situación? ¿Cómo? Porque fíjense que se cruzan muchas cosas, lo social, lo cultural, lo científico, lo individual de la persona. Generalmente van a tomar una actitud de automarginarse. Ahí en el texto, un poco ella nos cuenta qué es lo que se siente del otro lado, en esta discriminación. Entonces, me parece oportuno, y enganchando con la transversalidad que venimos hablando, detenernos en el qué es comer. Ese es el punto donde nosotros, tanto médicos como nutricionistas, tenemos que pensar. Primero, pensar que el otro está sufriendo, no solo por una cuestión de la salud física, sino también emocional. Está sufriendo las tensiones, la marginalidad, las exigencias que no lo puede cumplir, la deuda social que tiene, la deuda con el otro, la deuda con uno mismo. Y la autora dice, bueno, comer es un hecho social, ya lo vimos con Le Breton, lo vimos con Jesús Contreras, pero también dice es un hecho político. No todas las personas pueden comer lo mismo. Se asocia hoy, a diferencia de lo que pasaba un siglo atrás, la gordura más que con la riqueza, con la opulencia, con la pobreza. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el acceso a los alimentos. ¿A qué alimentos accedemos? Tanto desde lo económico como de la construcción sociocultural. Y piensan también que hay una industria, la misma industria que nos dice que debemos estar altos, delgados, flaquitos, dinámicos, jóvenes y bellos, al mismo tiempo nos ofrece el azúcar, las gaseosas, el dulce, las harinas, las grasas saturadas, como el consumo de estos alimentos que no necesariamente en todos los cuerpos van a caer de la misma manera. En muchas personas rápidamente vamos a ver el sobrepeso o la obesidad porque se hace parte de la vida cotidiana. ¿Sí? Bueno, esto es un poco el PowerPoint. Voy a dejar de compartir y me gustaría escucharlos en sus opiniones sobre los textos. ¿Estamos? ¿Me escucharon? Sí, profe. Recording stopped. Bien, me escucharon, porque yo como me quedé tan calladita y nadie dijo nada. Vamos a escuchar. Hay una manita levantada de Rocío. Ah, sí, Rocío, dale. Ayer. Sí, ayer. Ah, Rocío Uselén dice acá, ¿eh? Sí, sí, Rocío Uselén Uselén, Pereira. pero Ah, ya bueno, me conocen Ayer. como Ayer. Bueno. Profe, anoté un par de cosas con respecto al cuerpo. Sí. O sea, como unos subtemas, digamos, si uno se pone a hacer una red, que el capitalismo, o sea, tiene una imagen de la persona esbelta como exitosa de alto perfil, y la persona con sobrepeso es percibida como floja. Después, bueno, claro, es como la contracara, ¿no? Pensarlo siempre así, el imaginario, también ahí tenemos imaginarios y roles de género. Exacto. El hombre, ¿sí? Acuérdense de Lamas, que nos dio esos elementos para estudiar, esas categorías. El hombre socialmente aceptado, el hombre exitoso, es un hombre que se controla,
en sus alimentos, que es un hombre que mantiene un estado de agilidad, de dinamismo. No dice nada de aquel que aún haciendo eso no baja de peso. Entonces también aparece una crítica muy fuerte a los sistemas, a los equipos médicos y de nutricionistas, esta idea de culpabilizar al paciente. Miren, bueno, es gordo pero porque no se cuida. O es gorda porque no se cuida. Eso es como que es lo más fácil. Sí. Sí. Dale, Aye. Después acá noté que según el capitalismo es una persona pobre, digamos, aquella persona que tiene sobrepeso porque se la considera floja, pero también para la sociedad es percibido de esa manera. O sea, una parte es en lo económico y otra en lo social. No sé si se entiende. A ver, sí, redefinime un poquito, por favor. Que cuando hablamos de lo económico, o sea, en un marco económico, estamos hablando de que la persona esbelta, bueno, es la exitosa y la persona con sobrepeso es, digamos, poco productiva para la industria y la economía. Claro, sí. Pero también ese concepto de persona con sobrepeso floja puede ser llevado a la sociedad, o sea, a lo social, y bueno, digamos, como que se estanca ahí también en lo mismo. No es como que tiene otro significado. Claro, nosotros ya estamos para el siglo XX en una sociedad industrializada, ¿no? Que va a requerir de un trabajo permanente y ritualizado. Si nosotros nos detenemos ahí, ¿qué pasa dentro de la industria en los años 20? Es la etapa del Fordismo, ¿no? Sí. Es la etapa, pero al mismo tiempo, por ejemplo, aparece el automóvil, o aparecen los transportes, y la persona no puede estar, tiene que entrar dentro del automóvil. Es una cosa básica que empieza a pasar. La talla para hacer el automóvil, ¿cómo lo hacemos para las personas? Dice, bueno, ¿cuál es más o menos el promedio normal que tienen las personas? Y bueno, si sobrepasa esto, no está entrando. Por eso es que la autora hace hincapié en la cuestión del automovilismo, sobre todo en el caso de los varones. Pues los varones antes, como no había automóvil, o caminaban o tenían un ejercicio a través de la equitación, del tema de andar en caballo, pero ahora se suben en un auto y van en auto. Y al mismo tiempo como que se elogia toda esa industrialización, la maquinaria que se va desarrollando en el sistema, pero bueno, hay que adaptar las condiciones corporales para esa industria que se está desarrollando. Acá tengo una pregunta que me parece muy interesante de Facundo, que dice, profe, en una parte del texto Vigarello dice, ni la alimentación alcanza a explicar toda la diversidad corporal. Sí, tenés razón, me voy a fijar en qué parte lo dice, porque también me llamó la atención. Pensemos que hay como una enorme diversidad corporal, con el metabolismo de cada persona, dice acá Guadalupe. Bueno, ahí me gustaría que ahora Ina nos cuente un poquito qué es lo que ella ha visto en el consultorio, en la clínica, sobre estas preguntas. Respecto de la diversidad corporal, ahí Facundo, ayúdame a encontrarlo, ¿dónde? Porque a mí también me llamó la atención. En la página 28. La página 28 es el último párrafo del punto 2, que dice dietas, me parece. Dietas la con esbeltez control del ritmo femenina. Ah, vos estás hablando del texto de Laura Contreras, ¿no es cierto? Claro. Sí. Bueno, la diversidad corporal porque no es solamente la presión sobre las personas gordas. Hay una presión también que se da en otras corporalidades que no son las que estamos trabajando ahora acá. Pero, por ejemplo, o el que es muy bajo,
o el que es demasiado alto. Es decir, siempre hay, o más aún, el tema de, por ejemplo, el vello femenino. Vieron que en Occidente estamos obsesionadas las mujeres que no, con esta cuestión del vello, ¿no? Las piernas, las axilas, y nos sometemos realmente a situaciones, bueno, de estética para mantener la forma, para mantener el imaginario. Entonces, la diversidad corporal y las exigencias de la corporalidad no están solamente ligadas a la cuestión de la obesidad. Hay otras exigencias también. A eso hace referencia. Porque ustedes van a ver que en el último tiempo aparecen diferentes movimientos. Este movimiento es muy nuevo, el movimiento de personas gordas que dicen, nosotros no somos flojos, no somos vagos, no somos viciosos, no somos monstruos. Sufrimos, nos discriminan, para decir algo constantemente están subrayando el gordo, la gorda, ¿no? Esas actitudes sociales para desvalorizar al otro, quizás porque se lleva mal en el trabajo, no sé, o porque es una compañera con la que no la aguanta por otro tema, es la gorda, con un cierto aire despectivo, ¿no? Y esto, bueno, se percibe, no es algo que queda ahí, sino que se hace sentir constantemente. Y a mí me parece que esto es importante porque ustedes se van a encontrar con este tema, va a llegar a su consultorio este problema y tienen que estar preparados desde el punto de vista de las emociones de esas personas para abordar el tema, aunque sea para simplemente tener una entrevista, tener en cuenta esa emoción, ese sentimiento de culpa y de marginalización que viven estas personas. A ver, Hans. Bueno, nada, quería con una consulta que tenía acerca del texto, pero yendo también a lo que estaba hablando recién, la autora, si mal no recuerdo, dice que la palabra gorda es el insulto, la injuria, la palabra y el daño. Y básicamente es el sedimento para otros tipos de... ¿cómo era la palabra? Otros tipos de descalificación. Claro, otro tipo, por ejemplo, no sé, puede ser el inicio de alguna fobia, de algún racismo, sexismo. Es todo lo que lleva acompañada la palabra gorda, en una sola palabra. Exacto, por eso tiene un contenido histórico muy pesado, tiene mucho, tiene el pecado capital, la palabra gorda adentro. Es un viejo recurso, dice, hace alusión a lo personal, desde una posición autoritaria, para descalificar un aspecto de la persona, ¿no? Capaz que el problema es otro, capaz que el problema pasa por, no sé, porque no hizo bien su trabajo, pero acá enseguida es el problema de la gordura, ¿no? Esa asociación que tenemos, por eso es que estos movimientos nos invitan a pensar cómo está constituido nuestra cultura inmediata, y en particular para aquellas personas que realmente lo sufren. Acá Agustina dice, también en la diversidad corporal podemos hablar de las mujeres que por genética tienen bustos o caderas o no entran en el tipo de cuerpo. Claro, exactamente, ¿no? Y esta angustia, Agustina, esta angustia, me perdí en lo que estaba diciendo. No, ahí vuelvo. Sí, lo que quería decir. Lo que decía es que a veces, claro, la exigencia corporal, aún en cuerpos armoniosos, bellos,
algunas mujeres se sienten incómodas. Y ni hablar de esas exigencias a la delgadez extrema, donde hay mujeres que directamente no se ven delgadas. En el imaginario que ellas tienen de sí mismas, se ven gordas, siendo flacas, ¿no? Que esa es otra patología. Acá se rieron todos. Hans, tenés la manito levantada, ¿querés seguir hablando? Sí, bueno, la consulta que tenía era que en el texto nombran bastante la palabra heteroclasista, el sistema heteroclasista. O sea, básicamente por lo que entiendo sería de esta deuda permanente que nos da la sociedad a las personas, de que siempre tenemos que estar en deuda constante en el cuerpo, o sea, hace ajeno el cuerpo ya a uno mismo, por una manera de decirlo. Claro, bueno, ahí ella hace referencia a eso de la deuda, a que las personas gordas siempre están haciendo una dieta y va empezando su dieta el lunes, ¿no? Y entonces está siempre en deuda. En ese sentido lo dice. ¿Y el ¿Sí? hétero por qué? El heteroclasista. Sí. El heteroclasista tiene que ver con que también hay una imposición de clase. Ahora, lo que ella está diciendo ahí es que, y es cierto, hay un libro de Patricia Aguirre que tiene ese nombre, la gordura empieza a ser un fenómeno de clase social también, ¿no? Que se empieza a ver más en sectores más empobrecidos porque el acceso a los alimentos de esos sectores está más centrado en el consumo de muchos azúcares, muchas grasas, muchas proteínas cárnicas, poco ejercicio. Entonces aparece esa idea de las clases sociales, la diferenciación social. A ver qué más dice. Yo tenía la pregunta, dice Camila. Catalina, tengo a Catalina levantando la mano y Juliana. Primero Catalina y después Juliana. Sí, profe, ¿qué tal? Decía en una parte el Contreras, algo que me llamó la atención, me pareció interesante ya que estamos mencionando, una frase de Butler, creo que habla de Judith Butler, Sí. Me pareció Sí. interesante por las nociones que tiene de feminismo y demás, Sí. que hablaba sobre cómo que la palabra gordo sea algo indecible, que no se pueda mencionar, que sea un tabú, lo convierte a su vez en algo hiriente y le da ese poder a la palabra. Y hace que gordo sea algo negativo, que gordo sea amorfo, feo, todo lo negativo que conlleva. Exactamente, ¿no? Eso en la construcción de ese imaginario, acordate, retomando también a Butler. Sí, socialmente hay una condena a la gordura, social y culturalmente. El punto es hasta dónde nosotros, desde un equipo de salud, tanto pensando en médicos como en nutricionistas, ¿cómo encaramos este tema que es básicamente social y cultural? ¿Cómo ayudamos desde ahí? ¿Qué proponemos? Ella dice, bueno, lo primero que hay que hacer es asumirse, soy gorda, ¿no? Basta de andar disfrazándome, soy gorda. ¿Qué pasa con esto? Soy gorda. ¿Ah? Hay todo un movimiento en relación a los talles también, a los nuevos talles, que no todos encajan en las L, talle L o el XL, que antes era más grande y ahora es más chico, ¿no? Las personas grandes, dice, son gordas, son grandes, son grandotas. También es una palabra que choca. En este imaginario, en este ideal, en esta normatización del cuerpo hegemónico, y bueno, lo que no encaja ahí choca. El tema es que empiezan a aparecer también patologías que aún encajando no dejan de sentir que hay una deuda. Aún encajando. Sí, acá está, con el regreso de la talla del doble cero. Ahora está el XXX. Bueno, a ver, Juliana, Esteban.
Profe, yo tenía una pregunta de qué era lo que significaba primitivos. Porque viste que dice civilizados y primitivos, y lo de civilizados lo entendí, pero lo de primitivos, ¿a qué se refería con primitivos? Ahí dame un contexto más. La palabra un poquito más porque no sé dónde lo dice. Porque había dicho que decía que los civilizados se ahogaban en su sed de consumo, que era como las personas gordas que como el consumismo. Y los primitivos eran como más reservados, pero no sé a quién se refería con primitivos. ¿Quiénes eran los primitivos? Y yo entiendo que los primitivos, cuando habla así, lo habla en un sentido de descalificado, ¿no? Descalificar a la persona, como que no tiene control. En ese sentido me parece que está diciendo lo primitivo. Como no, pero lo decía como al revés, como que los civilizados eran los que, porque ella estaba hablando como de los automovilistas y que de los civilizados se refería a las personas que consumían y que se ahogaban en esa sed de consumo. Y los primitivos eran... A esa parte del texto, los primitivos hace referencia a la gente de clases sociales más bajas. Bien. Las clases sociales más altas tenían acceso al automovilismo, a comidas más abundantes, entonces eran más gordos, más sedentarios, y los primitivos, la autora hace referencia a las clases más bajas que sufrían, digamos, de hambre, que tenían que caminar porque no tenían el acceso al automovilismo. Desde ese lado habla de primitivo. Claro, pero siempre pensando, o sea, ella, ahí Vigarello, estamos hablando de Vigarello, ¿no, Ina? Sí. Vigarello habla del siglo XIX, pero él todo el tiempo dice, la década del 20 esto cambia, ¿eh? La década del 20 esto cambia y vamos a ver que se democratiza la gordura, dice él. ¿Por qué? Porque hay una industria de alimentos que se está expandiendo. No lo vimos este año, pero lo hemos visto otros años en los textos de Aguirre, que está en plena expansión y que, bueno, que está trabajando sobre los azúcares, mucho. Entonces eso repercute en el cuerpo, masivamente. Si a esto le agregamos todo lo que vimos, las transformaciones en la familia, la comensalidad, el picoteo, que vamos a la mañana, desayunamos mal, salimos corriendo, compramos las galletitas, nos tomamos el mate, comemos la galletita, al mediodía agarramos un pan relleno y volvemos a tomar mate con pan relleno, a las 4 de la tarde tenemos un hambre terrible, pasamos por otro lugar, agarramos las facturas o los sanguchitos, llegamos a casa y queremos comer todo, de noche, tarde, es decir, todo ese desorden que lleva la vida actual, ya sea por una cuestión de horarios de trabajo, horarios de estudios colectivos, rompió los esquemas de la familia tradicional, que se levantaba a la mañana, desayunaban todos juntos, al mediodía todos juntos, a la noche. Eso cambió mucho. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Que la industria de alimentos ha entrado fácilmente y bueno, nuestro hábitus del día a día, ustedes como estudiantes, me gustaría, bueno, ahora están en la virtualidad en muchos casos, pero antes se levantaban muy temprano para llegar a la facultad a las 8, si no se dormían, salían y comían los panes rellenos acá que dice José que eran tan ricos y siguen siendo riquísimos. Pero bueno, ahí está el punto, esto rico, yo puedo comerme un pan relleno todos los días. ¿Qué pasa si todos los días me como un pan relleno? Pongámoslo por caso. Y ese es el punto. Entonces, si yo todos los días me como un pan relleno, el otro que no se lo come va a decir, usted es una viciosa, profe. Lo que vimos de la parte social de la comida también, porque si están todos comiendo pan relleno, y bueno, ya está, comemos pan relleno. Y así, o sea, ahí está lo social de la comida. Igual que el mate, y si se vuelve un hábito, exactamente, ya es un se vuelve ese hábito que a las 10 de la mañana querés que
toque el timbre para ir a comer el pan relleno, porque ya el cuerpo te está diciendo, te está imaginando el pan relleno, las tortas fritas, o las galletitas, o los bizcochitos. Es muy frecuente eso en los ámbitos estudiantiles y laborales. Profe, el recreo Y que se ahí hacía a veces durante los teóricos que daba en Toschi, que uno se paraba, o sea, o podías salir a fumar, o podías ir hasta el buffet y pedirte un cafecito, o no sé, unas comerte tortas el pan fritas, lo que estén relleno. vendiendo, y después poder continuar con la clase. Eso era otra cosa. Era un hábito ya. ¿Viste? Eso era un momento que todos lo tuvimos en la facultad y es que está bueno. Y hay que ver qué se puede hacer con eso. Yo quiero imaginármelos metidos adentro de un consultorio y que viene un estudiante de 21 años con sobrepeso, no puede bajar el peso, angustiada, frustrada, triste, porque siente todo esto que dicen los movimientos sociales. ¿Y qué hacemos? Sabemos todo esto, sabemos que va a aparecer la comida del domingo, la del sábado, la familia, los amigos, la facultad. El punto es cómo lo trabajamos, qué cosas nuevas van a plantearse desde el hábitus. Acá dice Catalina, a su vez el imaginario nuevo no acepta del mismo modo a una persona gorda comiendo, claro, que aquel que come el flaco, que come el pan relleno. Marce, había aparecido una pregunta que la vi varias veces, que quieren que expliquemos la frase que dice la gordura se democratiza. Ah, muy bien. Sí, yo creí que era fácil eso, que lo iban a entender rápido, que se democratiza la gordura, primero porque en el siglo anterior ser gordo, estaba la figura del chancho burgués, algunos alguna vez lo habrán visto en carteles, que es un señor gordo, con plata, que tiene dinero, que él puede prestar dinero, ¿no? Y todo el mundo hablaba del chancho burgués. Es como un descalificativo, a ese que tiene plata y come bien. Después estaba la figura del monstruo, el que comía mucho y que llegaba a pesar 300 kilos, el fenómeno. Pero oscilaba entre una cosa y la otra. No veíamos, ahí Joaquín dice la rebelión en la granja, sí. No veíamos la obesidad en campesinos, en obreros. Las clases campesinas siempre fueron más bien delgaditas, flaquitas, gente que trabaja la tierra, que se levanta temprano, que si bien tiene una dieta compuesta de cereales, todavía el azúcar no había llegado a las clases campesinas y obreras. El azúcar era un alimento caro, costoso, exótico, pero con la industria de alimentos que se desarrolla en el siglo XX, eso se generaliza. Entonces muchos, los que antes, clases que no llegaban, que no accedían a esos alimentos, ahora sí llegan. Entonces, ¿cuándo empieza a ser un problema social? Empieza a ser un fenómeno que se ve socialmente, que llega al hospital, a la clínica, a la consulta, a partir de los años 20, dice el autor. Por eso dice, se democratiza la gordura. ¿Por qué? Porque antes era de las clases altas nomás. ¿Se entiende, Ina? Sí. No sé si lo entendí. A ver los chicos y las chicas. ¿Lo entendieron? Porque esa idea de democratizar, quiere decir, en un sentido, generaliza la gordura. Eso quiere decir, le llega a todas las clases sociales, a las ricas, a las clases medias y a las clases más pobres. Profe, una consulta. ¿Es por eso que en una parte Sí. del texto dice que las carnes voluminosas y las adiposidades se hallaban socialmente repartidas? Claro, bueno, eso sí, pero era porque era un imaginario del siglo XX donde la mujer, inclusive un poquito atrás también, más redondeada, con mejor busto, con cadera, era un valor social. No es como ahora que las chicas tratan de ocultarlo,
porque sienten que están gordas, porque tienen caderas o tienen pechos grandes. Antes era un valor. Si ustedes se fijan en la figura del Renacimiento, de los pintores renacentistas, y son todas mujeres bien armadas, digamos, voluminosas, con sus caderas pronunciadas. La maternidad está para arriba, se la levanta para arriba. La maternidad crea un estereotipo de género más gordito. El siglo XX no, dice el autor, el siglo XX nos trae el palo, la I, flaca, nada de grasa, atlética. A ver, Giselle. Profe, no sé si ya lo contestaron o no, pero ¿a qué se refiere la autora cuando habla de dispositivo corporal? Hay una partecita, o en la parte del trabajo práctico pregunta justamente eso, ¿a qué se refiere con dispositivo corporal? Ina, ¿querés contestar vos? El dispositivo corporal habla de, digamos, esto que venimos diciendo, de cómo es lo que la sociedad espera del cuerpo, ¿no? Habla del cuerpo hegemónico de ahora. ¿Cuál es el dispositivo? ¿Cuál es la norma de ahora? ¿Qué es lo normal? Claro. Flaco, a eso se refiere ella cuando habla. ¿Qué es lo socialmente aceptado hoy por hoy? Bien, exacto. Dije, acá José dice algo interesante, todos habrán visto Mulan de Disney, ¿no? Por lo menos ustedes que son más jóvenes lo deben haber visto todo cuando eran chiquitos. Ina, o estoy diciendo algo muy antiguo. Acá José dice que no. ¿Se acuerda cuando la Mulan le dice la abuela, es muy flaca, no servirá para tener hijos? Claro, al contrario de lo que pasa ahora. La mujer tenía que tener cuerpo materno, buenas caderas, cintura estrecha y un buen busto. Agustina Ceballos. Justamente el comentario de José me recuerda a algo que vi sobre Disney, y es el hecho de que todos los villanos en su mayoría son gordos. Entonces, ¿cómo crea el imaginario de que una persona gorda necesariamente son personas rencorosas y malas? Y cómo se va creando esa imagen también. Creo que muy bien, Agustina, muy bien. El Disney de los años 80 y 90 fuerza mucho esa imagen, tanto en varones como en chicas. Las películas. Que también no deja de ser un reflejo de lo que era la sociedad. O sea, la industria cinematográfica siempre estuvo acorde, digamos, al avance evolutivo de cómo se manejaban en las sociedades. E imponía a los niños, encima lo chocante sí, es eso que ahí, es para los niños. Entonces. Está dirigido a los niños justamente de una manera muy sutil. Y no pierdan de vista esto que le digo, en la medida en que nosotros decimos que esto es lo bueno, lo contrario es lo malo. Entonces, si ensalzamos y levantamos una figura de esas características, estamos diciendo, sin decirlo, que el gordo es un perezoso, que lo descalificamos. Me parece muy interesante eso que ustedes están trayendo, porque justamente estos movimientos sociales nacen a raíz de eso, son muy nuevos, antes no existían. No existía un grupo de personas que se junten para decir, miren, nosotros somos gordos, somos gordas, pero no somos todo eso que se cree que socialmente somos. Justamente para contrarrestar todo este imaginario que se ha impuesto desde la publicidad, el cine. Bien, muy bien. Este es el tema. No es fácil, no hay una respuesta. Ahora Ina nos va a contar qué es lo que ella ve. Tampoco es que no hay problema con ser gordo. Tampoco es, no hay problema, no hay ningún problema. No sé qué nos están diciendo, porque hay algo también, y lo hemos visto, de factores que no ayudan
en una recuperación o que pueden amenazar la salud de la persona por diferentes indicadores que ponen en riesgo la salud de las personas. A ver, Catalina. Sí, profe, hay una cosa que no me terminó de cerrar, por ahí quería preguntarle por si podía profundizarlo un poco, que decía que la producción del exceso y la falta que trae el capitalismo traen al fantasma del hambre y el fantasma de la gordura, y estos mismos horrorizan a sujetos contemporáneos de modos diferentes e inclusive contradictorios. Y complementarios. Complementarios. Sí, también. Una frase de Sibilia dice, no terminé de entenderlo. Claro. Claro, porque vos en el capitalismo, eso lo plantea muy bien también Patricia Aguirre, en nuestro sistema industrial, no es como antes que había crisis de hambre porque, no sé, había sequías o porque un problema climático arruinó todas las cosechas y la gente moría de hambre. O empezaba a haber el hambre estacional, quiere decir que es meses de hambre. Con el sistema actual, después de la industrialización, ese problema de la producción de alimentos para la cantidad de personas que vivimos en el planeta, no es un tema, porque se produce más. Lo que pasa es que está mal distribuido, no llega a todos lados. ¿Cómo es que hay desnutrición en países y en otros países? Las toneladas de alimentos que se tiran. ¿Sí? Entonces, por un lado, el capitalismo amenaza a los países africanos con la desnutrición, o en la misma Argentina, allá en el norte, las comunidades Wichi, desnutrición infantil en el país de las vacas y las leches. Y por un lado amenaza con eso de la desnutrición y por otro lado aparecen los sobrepesos, la obesidad, amenaza al cuerpo con el tema de la gordura. Las dos cosas aparecen como amenaza, que al mismo tiempo se complementan, dice ella. Son contradictorias, sí, pero son dos miedos que tienen que ver con los alimentos. O vamos a terminar con sobrepeso, obesidad, o el otro extremo es la desnutrición, ¿no? Las dos caras que tiene el sistema. A eso se refiere. Hans. Bien, gracias, profe. De nada. Ahora vamos a hablar de factores de riesgo. Yo me había quedado un poco con el tema de qué hacíamos si nos llegara a venir un paciente que presente síntomas de temprana obesidad. Porque desde una parte, claro, si bien hace un tiempo se normatizaba de que si viene y directamente le viene la gordura y dice, no, este ya tiene un problema porque estás gordo, porque tenés que hacer dieta, porque tenés que mejorar tu alimentación, pero puede ocultar también otros problemas que tenga, que no se sepan a una simple mirada. Pero ya, como bien estuvimos charlando, la gordura también está relacionada con el ingreso que tiene el individuo. O sea, es más presente en personas con nivel socioeconómico bajo. Y básicamente siento que ahí tendría que haber un tipo de acompañamiento o algo así, pero me parece medio raro, no sé bien. Como un plan alimenticio. O sea, bueno, hay, pero no solamente un papel que tenga que comer, sino ayuda económica, digamos, para poder seguir con... No sé si dieta se llaman. No. Tipo, plan alimenticio me suena más amigable. Miren, hay situaciones económicas en las familias. A veces la familia hace torta frita y lleva todas las tortas fritas a la calle y las vende. Y van la mamá y el hijo. Y entonces, en ese alimento, que también alimentan a los chicos, está su ingreso económico. El cambio tiene que ser tan cultural como fue dejar de fumar en las universidades. Siempre lo pongo como ejemplo. Cuando yo era estudiante, uno entraba a la universidad, a cualquier aula, estaban todos fumando. Estudiantes, profesores, en los pasillos, en las aulas.
Probablemente cuando entró Ina ya no había nadie fumando en la universidad. Y a mí me parece que con determinados alimentos, esa costumbre, vamos a tener que trabajarlo. Lo que les decíamos antes, ¿no? Tenemos niños con sobrepeso. Tenemos obesidad en niños de 4 o 5 años. Que ya viven toda esta tensión social, esta discriminación. Y vamos a tener que trabajar de otra forma. No sé si es un plan, no creo que sea la medicalización, ni la estética, ni la cirugía. Hay que revertir un hábito cultural. ¿Mm? La cosa es como más difícil aún. Acá me están haciendo una pregunta que estoy leyendo con respecto al fracaso de los medicamentos, no sé a qué se refiere. Porque no hay una terapia exitosa, sobre todo charlando con los nutricionistas, bueno, hay muchas cosas que están en juego acá, en el tema de la obesidad. A mí me parece, insisto, en que hay que aprender a hacer un diagnóstico social. En lo social, para ubicar la persona y tener una idea de qué le vamos a pedir. ¿Qué le vamos a pedir? Si lo puede cumplir, porque si no lo llevamos derecho a que se frustre de nuevo. Entonces, ¿cuáles son los horarios? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿A qué cosas no puede decirle que no? A la reunión familiar, a la reunión con los padres, a la comida de los abuelos. ¿Qué le podemos pedir en cuanto a la organización de la familia? ¿Lo podemos culpar a un niño de 4 años por su obesidad? ¿O tenemos que hablar con la familia? ¿Me entienden? Tenemos que empezar a desarrollar un instrumento que incorpore lo social y dentro de lo social los hábitos. Y cambiar lentamente los hábitos. Al menos hacerlos conscientes. Ese es un gran paso. Trabajar quizás en un equipo. No creo que la obesidad sea un problema que lo pueda encarar solo un médico. Lo va a tener que hablar con un nutricionista, van a tener que armar un ateneo, un grupo, vamos a hacer 2 o 3, para dar algo que pueda abordarse de diferentes lugares, no solamente a través de una dieta, porque la dieta se ve que no alcanza, y medicamentos, no sé, en algún momento en los años 70 se pusieron en el mercado las anfetaminas para trabajar la obesidad, y todo fue lo peor que se hizo, porque cortaban el hambre, pero generamos adicciones de otro tipo. ¿Mm? Claro, un psicólogo también para trabajar la percepción y sacarla de esa identidad a la persona si es que quiere. ¿Estamos? No es un tema fácil. Esto es como lo que también hemos visto con el tema de la violencia, que tiene muchas aristas. No la vamos a poder agarrar unilateralmente. ¿Mm? Bueno, yo quiero que Ina les cuente algunas cosas que ella ha visto y que también tiene para compartir con ustedes, y después hacemos un recreíto. Bueno, Marce, ¿querés que ponga yo para compartir la pantalla? Sí, sí, ¿podés? Sí, sí. Bueno, listo. Y acordate de grabar, o grabo yo. Creo que sigue grabando, ¿o no? Ah, me parece que no. A ver. No está grabando, profe. ¿No? A ver, para ahí. Y aplicaciones. Ahí no me parece dónde grabar a mí. A ver. Ahí a mí me aparece, pero Acá, dice no. grabar en la computadora. Listo. Aparece un circulito. Bien, ¿listo? Sí, yo me callo. Bueno. La parte que sería ahora es más la parte tal vez desde el lado más bien médico, una vez que entendemos la parte social de lo que es la obesidad.
Ina, ¿sabés que se escucha muy entrecortado? ¿Nos escuchás? Te convendría por lo menos apagar la parte de video. Sí, eso, Ina. Porque tengo... Trata de sacarte el video, así ahorras internet por ese lado. Sí, tengo y dejas un solamente el montón de micrófono y, claro, ahí está. A ver si mejoramos. Bien, bueno. Ustedes me van diciendo. Bueno, una vez que entendemos que la obesidad, la parte social de la obesidad, podemos empezar ahora a empezar a definirla, ¿sí? ¿Ahí se escucha bien, Marce? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, entender que la obesidad es un problema de salud pública en primer orden, ¿sí? Hoy por hoy está dentro de la agenda de los problemas de salud. Un dato importante es que en el año 1979 la OMS la empieza a reconocer como una enfermedad y en el año 1994 se declara como una epidemia, ¿sí? Esto fue muy importante porque si bien, como decía Marta, en el siglo XX aparece la enfermedad, en el 94 se empieza a declarar como una epidemia. Sin embargo, a pesar de que es declarada una enfermedad, el pensamiento colectivo aún lo relaciona con la falta de voluntad, esta que venimos hablando, ¿no? El gordo es gordo porque quiere, porque es vago, porque no hace ejercicio, porque siempre culpabilizando al paciente a pesar de que la declaramos como una enfermedad. Lo cual no sucede en otras cuestiones, ¿sí? Al hipertenso nosotros no lo juzgamos, al diabético no lo juzgamos, al que tiene cáncer no lo juzgamos. Pero al obeso hay como una idea colectiva de esta falta de voluntad. Y siempre la obesidad está de la mano de esta falta de autoestima y de esta baja calidad de vida que vamos a ir viendo. Entonces, entender esto, ¿no? Que la obesidad es una epidemia. Siempre, este gráfico lo vemos mucho nosotros en el hospital cuando le damos a los pacientes las clases sobre obesidad que estamos dando, es entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Hoy por hoy la sociedad tiene que ver más bien con lo digital. Nosotros ahora, ¿no? Sentados en una computadora, frente a una pantalla, inactivos. Entonces, lo que pasa es que tenemos menos actividad y más calorías, ¿no? Yo estoy sentada tomando el mate, comiendo unos bizcochitos, unas galletitas, un chocolate, y esta relacionalidad más calorías que lo está intentando entender hoy por hoy para llegar a una solución de lo que es la obesidad. Las personas seguimos usando los mismos genes, el mismo cuerpo, lo que cambió es el ambiente, ¿no? Estas nuevas formas de trabajo, estos nuevos horarios, estas nuevas rutinas. Hay una frase que siempre se habla de que somos lo que comemos, que esto también tiene que ver con si yo como muchos hidratos de carbono, si yo como muchos lípidos, si yo como muchas grasas, si yo como muchas proteínas, cómo va a ir modificando lo que como con la formación de mi cuerpo, ¿no? Hoy por hoy hay como mucha información y lo que más actualmente se está llevando a cabo es aumentar la ingesta de proteínas, ¿no? Como que ya la tostada con mermelada de la mañana, de a poquito se está intentando sacar para comer más huevo, para comer queso, incluso la famosa dieta cetogénica, cómo empezar a aumentar la calidad de los alimentos que está principalmente dado en las proteínas. Lo que pasa es que la proteína es cara, ¿sí? La proteína la encontramos en las carnes, en las almendras, o sea, en los frutos secos, que tal vez son alimentos más caros. Siempre es más fácil caer en el fideo, en el arroz, que son hidratos de carbono. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí. Bueno, como les decía, los factores que están asociados con el incremento en la prevalencia de la obesidad, que esto ténganlo bien en claro, es
el aumento de la disponibilidad calórica y la inactividad física, ¿sí? Esta es la fórmula que lleva hoy por hoy a la obesidad y donde se centran todos los estudios. En nuestro país, la alta prevalencia de obesidad, tanto en hombres y mujeres, también se da en niños, ¿sí? Y acá viene el famoso IMC, que me lo han preguntado mucho ahí en el chat, ¿qué significa? Que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la medida que se utiliza en medicina para determinar obesidad o sobrepeso, que ahora se los explico más adelante con una tablita, pero es talla sobre peso al cuadrado del paciente, ¿sí? Y en base a lo que nos va a dar el resultado, lo vamos a clasificar en sobrepeso o en obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, que ahí lo vamos a ir hablando más adelante. Bueno, en Argentina, el sector que estudia lo que es a nivel poblacional las cifras es la Encuesta Nacional de Nutrición y de Salud, que hace encuestas cada 10 años por lo general, últimamente, a nivel país, y de eso saca estadísticas. Las encuestas en el 2005 dio que el 34% de la población argentina tenía sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal mayor de 25, pero menos de 30, ¿bien? Y el 14% era obeso, porque el índice de masa corporal le daba 30. Esto en el 2005. En el 2009, el sobrepeso aumentó de un 34% a un 35%. Y el grado de obesidad, o sea, personas con un índice de masa corporal de más de 30, subió a 18. Lo que está hablando esta encuesta es que año a año el nivel, o sea, las estadísticas de obesidad van en aumento. ¿Qué pasa? La obesidad va de la mano de dos enfermedades bien importantes que son los llamados factores de riesgo. Por un lado, lo que es la hipertensión y por otro lado, lo que es la diabetes mellitus. Ustedes cuando sean médicos, un paciente obeso, que ustedes lo tengan en el consultorio, lo primero que hay que establecer es si es hipertenso y si es diabético, ¿sí? Son las dos enfermedades que van de la mano con la diabetes. Esto no lo tienen que saber ahora, pero bueno, ya que estamos en la Facultad de Medicina y que ustedes eligieron esta carrera, me parece que ya les puede ir interesando hablar de patologías como es la hipertensión y como es la diabetes. Esto es el gráfico en Argentina de la comparación entre el 2005 y el 2009. Lo verde es todo lo que es pacientes, lo verde clarito, digamos, son pacientes con sobrepeso, o sea, un índice de masa corporal de menos de 30. Ese es en el gráfico de la izquierda, que es más bien clarito. En el 2009, fíjense que está toda la mayoría en verde más oscuro, o sea, la gran mayoría de la población argentina tiene obesidad. Bien, esta encuesta se dio en pacientes mayores de 18 años, representa el 96% de la población. Bien, hay algunos sectores que no se alcanzaron a censar por X motivos, pero es una encuesta que fue muy representativa, en el Congreso de Medicina se habló mucho de ese gráfico, de cómo se ve el ascenso de la obesidad año a año. Tengo el chat, me están preguntando algo que no se entienda. Dejamos el PowerPoint. Sí. Vamos bien, yo les decía que el Power después lo vamos a dejar en PEDCO para que ellos ya tengan estos datos. Bien, perfecto. Bueno, ahí otra vez les marco, bien, el sobrepeso en el 2005 da del 34% y en el 2009 del 35%. Y la obesidad del 14% en el 2005 y en el 2009 del 18%. Y esto que estamos hablando es pre-pandemia, ¿sí? Esto es... ahí se cortó. Esto es pre-pandemia, ¿bien? Ahora vamos a ver las cifras, cómo cambiaron después de la pandemia. La última encuesta que se hizo fue en el 2019, o sea, antes de la pandemia.
Y ya el exceso de peso en Argentina fue del 67,9%. O sea, el 34% de la población adulta en Argentina, previo a la pandemia, que esto es importante reforzarlo, fue del 34%. Y la obesidad fue del 33%. Lo cual es muchísimo, porque ahora tenemos que esperar la próxima encuesta a ver qué es lo que da después de estos 2 años de inactividad física, ¿sí? Los resúmenes, digamos, las conclusiones. 2 años de encierro, supongo. 2 años de encierro. Sí. Sí. Las conclusiones que se sacaron en el 2019 es que la epidemia de sobrepeso y obesidad es la forma más frecuente de malnutrición. Y con esto me detengo porque la palabra malnutrición es muy importante que ustedes ya la entiendan, ¿sí? Una persona que sea obesa o que tenga sobrepeso no es sinónimo de que está bien nutrida, ¿sí? Cuando un paciente está internado, que ustedes ya lo van a ver más adelante, hay una serie de estudios que uno pide en los laboratorios para ver cómo están las proteínas por dentro, cómo está la albúmina, una proteína que ya la van a ir conociendo más adelante, cómo están las vitaminas. Y por lo general, en los pacientes obesos, todos esos valores dan bajos, ¿sí? O sea, están mal nutridos. Eso es un concepto muy importante, ¿bien? Porque que sean gordos no significa que todos los requerimientos nutricionales estén completos, ¿bien? Por lo cual vamos a tener que suplementarlos con otro tipo de alimentos a pesar de que sean gordos, ¿sí? Ahí van a aparecer las proteínas, las vitaminas y demás, ¿bien? Pero esto tenganlo en cuenta, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad es una forma de malnutrición. Otra de las conclusiones que llegó es que la prevalencia de exceso de peso en el 2019 fue del 66,1%, ¿bien? O sea, todo esto va en ascenso, a eso es a lo que se quiere llegar. Que a pesar de todas las medidas que hoy por hoy hay de la publicidad, de la ley de obesidad, que se las puse más adelante, de la ley de etiquetados, vieron que salió hoy por hoy que es ley que haya que rotular los envases con exceso de sodio, los envases con exceso de calorías, que en las góndolas de supermercados no pueden haber kioscos, sino que tienen que haber, por ejemplo, frutas o verduras, o sea, sacar lo que es la golosina de la góndola. La obesidad viene en ascenso, ¿bien? ¿Qué es la obesidad? O sea, ¿cómo la define la Organización Mundial de la Salud? El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Bien, es una enfermedad crónica. ¿Qué significa crónica? Algo es crónico cuando se sostiene en el tiempo, cuando dura más de 3 meses. Bien, no es algo, ay, soy gordo un día y después no. Bien, es algo que lleva mucho tiempo, que lleva muchos años. Es compleja, es multifactorial, y el multifactorial se los pongo en rojo, ¿sí? No es solamente el problema de la comida, es un montón de cuestiones, como veníamos hablando hasta ahora. Es social, es familiar, es genético, es personal, es cultural, ¿bien? Entonces, es una enfermedad crónica, compleja y es multifactorial. Y acá estaba esto que yo les decía, lo del índice de masa corporal, que es lo que se utiliza hoy por hoy para determinar si una persona es obesa o no. Es una fórmula que es el peso de la persona sobre la talla al cuadrado, ¿bien? Y en base a ese resultado nos va a dar si es obeso o si tiene sobrepeso. Y a su vez la obesidad, vamos a ver que se clasifican grados, grado 1, grado 2 y grado 3. También tenemos lo que es el bajo peso, que no es este el caso, que es cuando ese índice nos da muy por debajo de lo normal. Lo normal, hoy por hoy, según la OMS, es un índice de masa corporal que va entre 18,5 y 24,9. Eso sería un peso saludable hoy por hoy para la Organización Mundial de la Salud. Sobrepeso es, como les decía, un índice de masa corporal mayor de 25. Y la obesidad es un índice de masa corporal mayor
de 30. Y ahí tenemos los grados, ¿bien? Grado 1 es una obesidad moderada, con un índice que va entre 30 y 34.9. Grado 2, que es una obesidad severa, que es entre 35 y 39.9. Y un grado 3 es más de 40, que es lo que se llama obesidad mórbida. Por supuesto que a mayor índice de masa corporal, mayor va a ser el riesgo cardiovascular que va a tener la persona, o sea, mayor riesgo de complicaciones a corto y a mediano plazo de salud vamos a tener. ¿Qué pasa con este índice de masa corporal? Fíjense, hoy por hoy hay como muchas críticas a este valor, porque solamente tiene en cuenta lo que es el peso y la talla de la persona. Y saca cuestiones como, por ejemplo, lo que es la edad de la persona y también como la que es el sexo. Que eso, lo del sexo, tiene mucha relevancia. No es lo mismo tener un índice de masa siendo mujer o siendo hombre, ¿bien? La contextura no es la misma, el factor hormonal no es lo mismo. Entonces, este índice de masa corporal, yo creo que con los años cada vez se va a ir sacando y se va a ir usando otros parámetros para tener en cuenta, ¿bien? Es como la discusión que se le hace hoy por hoy. Solamente tiene en cuenta el peso y la talla, pero se olvida de otras cuestiones importantes propias del paciente, como es su edad y como es el sexo, ¿bien? Si es hombre o mujer. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, acá hablamos de lo que son los factores de riesgo, ¿bien? Que lo vamos a ver muy por arriba porque estos ustedes lo van a ir desarrollando más a medida que transcurra la carrera, pero bueno, me imagino que les es interesante porque estamos justamente en medicina. Cuando un paciente, fíjense lo que es la curva, ¿bien? Tiene riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. ¿De qué? De factores de riesgo, de eventos cardiovasculares. Cuando mi índice de masa corporal es bajito, yo tengo bajo riesgo de sufrir enfermedades como hipertensión, como diabetes, como hígado graso, como dolor en las articulaciones, como cáncer. Y a medida que va subiendo el índice de masa corporal, todos esos factores de riesgo van aumentando. Las tablas lo que hablan es que solamente disminuyendo un 10% del peso corporal del paciente mejoramos significativamente. Lo que pasa es que uno dice un 10%. Para algunas personas bajar de peso cuesta mucho, es muy dificultoso, no es una pavada. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente obeso y les presentamos estas tablas y le decimos, ay, pero solamente tenés que bajar un 10%, que son 5 kilos, tal vez para otra persona implica un montón de cosas, entonces hay que acompañarlo y no minimizarlo, ¿no? Con ay, si bajás 5 kilos ya vas a estar mejor, ¿bien? Otra de las cuestiones que tienen que ver con la obesidad es lo que es la circunferencia de la cintura. Los estudios hoy por hoy hablan de que no es lo mismo que la grasa esté localizada a nivel central de la persona, o sea, a nivel de lo que es la panza, o a nivel de lo que son las piernas, ¿bien? La localización de la grasa es un factor de riesgo muy importante, lo que es la cintura, la circunferencia de la cintura, ¿bien? Eso también ya lo van a ir viendo más adelante. En consulta de paciente obeso es muy importante hacerle la medición con 1 centímetro de cuánto de su cintura, y eso nos va a determinar el riesgo. No es lo mismo un gordo que esté con la grasa corporal distribuida de forma uniforme, o sea, que sea todo, más bien las piernas gordas, los brazos gordos, la cara gorda, a un paciente obeso que solamente tenga las piernas bien flaquitas y todo centrado en lo que es el abdomen, ¿bien? ¿Cuál es el impacto de la obesidad sobre la salud? La obesidad significa un incremento en lo que es la mortalidad, en lo que es la discapacidad, en lo que es la morbilidad de la persona, con un deterioro en lo que es la calidad de vida de esa persona. Va de la mano, como les decía, con la diabetes, con las enfermedades cardiovasculares, con la hipertensión, con el síndrome de apnea del sueño, que son pacientes que durante la noche roncan
o que hacen apneas. Apnea se llama a quedarse sin respiración a la noche, ¿sí? Es tanta la obesidad central que tienen, o sea, en la panza, que oprimen lo que es el diafragma y hacen episodios de estar sin respirar un tiempo. Eso genera que el cerebro no se oxigene, ¿bien? Entonces es un riesgo cardiovascular. Y también hay ciertas patologías tumorales, que también las van a estudiar más adelante, que tienen que ver con lo que es la obesidad, ¿bien? Las comorbilidades son muchísimas, ¿bien? Las comorbilidades le llamamos en medicina a las eventuales enfermedades que un paciente puede llegar a tener por ser obeso. Siempre en la cabeza va a estar lo que es la diabetes, la hipertensión, como les decía, los tumores, cánceres de esófago, de intestino, de colon, de recto, de hígado, de vesícula biliar, en el hombre de próstata, problemas articulares, va a haber mayor desgaste de rodillas, mayor desgaste a nivel de la columna, ¿bien? Como que el obeso en medicina tiene mucha significación porque abre la puerta a muchísimas enfermedades. Los médicos siempre tenemos miedo de los pacientes obesos porque sabemos todo lo que va a implicar. Y los que le tienen pánico a la obesidad son los cirujanos, ¿sí? No es lo mismo operar de una apendicitis el día de mañana a un paciente que no es obeso a uno que sí, porque las complicaciones van a darse en quirófano, el tejido adiposo nos va a generar dificultades al momento de hacer la cirugía, bien, es un gran problema para nosotros lo que es la obesidad. Por eso es importante que ya la estudiemos desde los primeros años de la carrera y entendamos lo que es para el paciente ser gordo también, ¿sí? O esta palabra que no me gusta, estoy usando gordo, no la quiero usar, pero bueno, la tengo ya como muletilla. Esto por ahí más para adelante, lo voy a pasar, esto se elimina. ¿Qué es la diabetes? Que por ahí muchos preguntan, no saben lo que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica también, ¿sí? Es una enfermedad que el paciente la va a tener una vez que la diagnosticamos, la vamos a tener de por vida, ¿bien? Es un conjunto de alteraciones metabólicas que se caracterizan por la presencia de hiperglucemia. Hiperglucemia significa que el azúcar en la sangre va a estar elevada, ¿bien? Eso significa diabetes, azúcar elevada en sangre, y va de la mano, por supuesto, de lo que es la obesidad. Esto más para adelante, cómo se diagnostica la diabetes, pero por si le llama la atención, la diabetes se diagnostica con un laboratorio de la glucosa en ayunas, ¿sí? Lo llamo al paciente al consultorio, que venga a las 8 de la mañana sin desayunar, le saco sangre y con esos valores determino si es diabético o no. Bien, esto no viene para el caso ahora. Hay muchos tipos de diabetes que después los van a ir estudiando más. Al momento de tratar a un paciente obeso, lo que uno tiene que hacer, o sea, baja en calorías, ¿bien? Siempre el plan alimentario es individual, yo no puedo darle el mismo plan alimentario a todos los pacientes, ¿sí? Porque va a determinarse con vida, en qué trabaja, cómo se moviliza, ¿bien? En el consultorio no se acostumbren a tener un con él y preguntarle a qué hora te levantás, en qué trabajás, cómo es tu nivel económico. Bien, no es la misma dieta para todos. Yo no le puedo dar salmón rosado a todo el mundo, ¿sí? Entonces, no se acostumbren a dar por sentado que todos pueden hacer la misma dieta porque no lo es, ¿bien? La obesidad, bueno, como decíamos, es un plan alimentario con actividad física. Hay fármacos hoy por hoy para lo que son, para bajar de peso. Las anfetaminas fueron hace un montón de tiempo, pero hoy por hoy hay muchos medicamentos que se están utilizando para cerrar el apetito. De hecho, los antidepresivos también se utilizan porque generan como efecto adverso disminución del apetito, entonces se usan para tratar pacientes obesos que yo lo tengo que operar porque tiene una enfermedad riesgosa y necesito que baje de peso. A veces tenemos que recurrir a los medicamentos. Y después la tan famosa cirugía que está muy de moda ahora, que es la cirugía bariátrica, que lamentablemente se está dando cada vez en pacientes más jóvenes. De hecho, tengo una paciente de 18 años que me vino a ver hoy al consultorio que cursa el postoperatorio de una cirugía bariátrica, ¿sí?
lamentablemente los médicos cada vez estamos medicalizando más muchas cosas en vez de acudir tal vez a cambios de estilo de vida, actividad física, pero bueno, los tiempos a veces corren y necesitamos soluciones rápidas a corto plazo. ¿Cuál es la meta? ¿Sí? Siempre escalón por escalón, entendiendo esto lo que significa para el otro ser gordo, todo lo que implica, todo lo que cuesta, ¿bien? Entonces siempre alentando los pequeños resultados, ¿sí? Que sean simples, específicos, en corto tiempo, y que sean por sobre todo sostenibles en el tiempo y con empatía, ¿sí? Siempre poniéndose en el lugar de la otra persona, no exigiéndole más de lo que no va a poder dar, ¿sí? Entendiendo que la obesidad no la va a curar de un mes para otro, lleva tiempo, lleva años, ¿bien? Salió la ley de obesidad, que es la ley 26.396, es una ley relativamente nueva, que para los que quieren se la comparto, la tengo guardada en la computadora, es bastante extensa, por eso no la puse acá, pero los que quieran por privado se las puedo mandar por mail. Pero básicamente reconoce a la enfermedad como, al obeso como un enfermo, ¿sí? Que antes no se trataba así. Tienen que tener en cuenta también que hay cambios propios de lo que es la fisiología del paciente que van a llevar a cambios, o sea, a cambios en lo que es el peso, ¿bien? Como son los traumas psíquicos, la muerte de un familiar, mudanzas, cambios laborales, el paciente lo va a canalizar consumiendo más comida, ¿sí? Eso a veces no significa que sea obeso. Hay cambios biológicos, lo que es el embarazo, lo que es la menopausia, lo que es la pubertad, sociales como el casamiento, un divorcio que generan un estrés y el paciente va a comer más o va a comer menos. Y también tener en cuenta que hay muchos medicamentos que damos de forma diaria que como efecto adverso generan aumento de peso. Uno de los más conocidos eran las pastillas anticonceptivas, las viejas, ahora ya no tanto, que como efecto adverso generaban aumento de peso. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay un trabajo muy importante de un doctor que se llama Albert Stankar y Thomas Waden, que ya lo van a conocer más adelante, que investigaron en chicos menores de 6 años que describieran siluetas, ¿no? Y a los niños obesos, los nenitos de 6 años ya los catalogaban como haraganes, como sucios, como estúpidos, feos y mentirosos, ¿no? Lo cual esto es lo que hay que tratar de sacar. Ese estereotipo que te contaba Marce de la caricatura del obeso, hoy por hoy lamentablemente sigue estando, ¿no? Entonces nosotros como médicos, como padres, enseñarles a nuestros hijos que el obeso, el niño obeso ya no es más eso, bien, eso es un trabajo que hay que hacerlo en el consultorio y hacerlo en nuestras casas, ¿sí? El 75% de los obesos, dicen las encuestas, que lo han sido desde la infancia. Por eso les remarco que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que el paciente la trae muy de chico, que trae un estigma muy grande. Bien, ya está catalogado como gordo de que tiene 6 años. Y llega a nuestro consultorio 40 años, hipertenso y diabético y con toda la carga social y emocional que trae hace muchos años, ¿bien? Entonces tenemos que ser pacientes, ¿bien? Y remarco esto de la empatía. Los niños son víctimas frecuentes de discriminación desde muy chiquitos, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. La obesidad está muy relacionada con lo que es la depresión. Las estadísticas marcan esto, ¿no? Que la persona obesa lo es desde hace mucho tiempo. Entonces, la depresión también va a ser de hace mucho tiempo, ¿bien? Entonces, hay que tenerle tolerancia, hay que tenerle paciencia, ¿bien? Y como decíamos, no es lo mismo el paciente obeso de la adultez que el que ya es desde la adolescencia o desde la niñez. Bien, el tiempo nos va a marcar mucho al momento de hacer el tratamiento. Por eso es importante en la historia clínica nuestra hablar con él y preguntarle cuándo fue tu aumento de peso, a qué se lo atribuís, pasó algo que te llevó a un aumento o no, capaz que no, pero siempre preguntarle el por qué. El paciente típico que se van a encontrar en consultorio obeso es un paciente que va a tener baja autoestima,
que va a tener dificultades en las relaciones interpersonales, dificultades en lo que es la relación de la pareja, para mantener también una pareja, porque aparece lo que es la vergüenza al momento de tener relaciones sexuales. También van a aparecer problemas como lo que van a ser la fecundidad, ¿bien? Las pacientes mujeres obesas tienen problemas de fecundidad, entonces va a generar un conflicto en la pareja esto de no poder tener bebés, y nos van a venir a consultar para bajar de peso porque quieren quedar embarazadas, ¿bien? Y eso tiene mucha carga emocional para la mujer. Y como les decía, todo el tiempo el obeso tiene este sentimiento de desvalorización crónica, ¿sí? Desde chiquito se lo desvalorizó, ¿bien? Entonces siempre tener cuidado cuando lo traemos a nuestro consultorio, no ser los médicos hegemónicos que eran antes, ¿bien? Eso es más o menos lo que les quería transmitir de lo que es la obesidad desde la parte médica, ¿bien? Desde la parte que ustedes van a afrontar el día de mañana, ¿bien? Entenderlo ya desde más chicos. Muy bien, quedó muy claro, Ina. Muchas gracias. Sí, pudiste ahí armar todos los factores que estábamos analizando, ¿no? La cuestión de lo social, de lo emocional, de lo físico, el bullying que los niños deben sufrir en la escuela. Es decir que es un enorme desafío para el equipo de salud, para los médicos, para los nutricionistas, trabajar con este tema de la obesidad. Porque, por otro lado, como vieron en los mapas y en la demografía, es una tendencia que va en aumento. A mí me parece muy importante que se pueda pensar también cómo nos relacionamos con la comida. Es un punto ahí que hay que trabajarlo. ¿Qué relación tenemos con la comida? Sí, Ina. No, lo que es muy interesante que vos lo dijiste y a mí yo lo veo ahora y nosotros lo estábamos discutiendo. Hoy por hoy la obesidad, o sea, la gente de bajos recursos son obesos. Yo trabajé en un hospital, o sea, en una clínica privada que atendíamos al gobernador de la provincia de Neuquén, y ahora estoy trabajando en un hospital público y todos los pacientes son obesos, tienen sobrepeso. Pero lo peor de todo, que eso es lo que ustedes, los futuros médicos que estamos acá, que hay que cambiar, es que ellos entiendan que la obesidad es un problema, ¿sí? Porque hoy por hoy hay toda una generación de, bueno, no me importa, del plan social, que lo podemos discutir, del asistencialismo del Estado y demás. Entonces también hay una dejadez en lo que es el cuerpo, ¿sí? Chicas jovencitas que acabaron de tener bebés, que tienen bebés muy seguidos y que están muy excedidas de peso, o sea, que son obesas, y ellas no lo ven como un problema, ¿sí? Entonces, tratar con la mayor delicadeza posible de enseñarle a esa persona que la obesidad es un problema de salud, ¿sí? Que hay que ocuparse, ¿sí? Porque genera muchas complicaciones, y hoy por hoy es de las clases menos pudientes, por todo esto, ¿no? La proteína es muy cara, entonces es muy fácil acceder a el fideo, al arroz, no saben preparar los alimentos, la ensalada ellos no la tienen tan incorporada como tal vez en otras cuestiones, por eso son importantes también los talleres de alimentación en las escuelas, de enseñarles ya a los chicos de chiquito el rol de la ensalada, el rol de la fruta, en el recreo, no tanto del alfajor, sí, del pan, cambiar el claro, estado. Bueno, ahí es como que de lo global a lo individual, en el sentido de que si en la escuela no hay un kiosco saludable y te encontrás con que solamente hay alfajores, galletitas, y tampoco, ¿qué le podemos pedir a los chicos? Lo mismo en los comedores universitarios, en los buffets universitarios, si no hay comida saludable y lo disponible son más que tortas fritas y siempre tortas fritas, bueno, empezamos a tener un problema, porque al mismo tiempo generamos el hábito, el gusto. Vieron que analizamos cómo se va construyendo el gusto en la persona, desde el bebé, los niños, la escuela, la familia, después el entorno de los amigos, después la escuela secundaria, la universidad. Entonces, si nos pasamos comiendo
fritos y panes rellenos, bueno, generamos ese gusto. También lo podemos revertir en el sentido de ir creando nuevos gustos, ¿no? Una industria más saludable, un consumo más saludable. Y me parece muy importante lo que señalaba Ina, en dos sentidos. Por un lado, lo que llega al consultorio, lo que les va a llegar al consultorio, las dificultades que van a tener para tratar otras enfermedades que vienen asociadas. Lo del factor de riesgo que en el artículo de Laura Contreras aparece cuestionándose, Ina deja claro por qué hay un factor de riesgo ahí. Particularmente si nos vamos a someter a una cirugía. Bueno, van a escuchar muchas veces esta primera cosa, bueno, va a tener que bajar de peso para entrar al quirófano, porque si no, realmente eso se convierte en un grave problema. También se vio mucho las personas con sobrepeso en el tema del COVID. En el COVID, yo por lo que supe de la facultad, no es porque he estado en el hospital, pero las salas eran 80% y más con personas de sobrepeso. Fue más difícil. En medicina, la obesidad es sinónimo de complicación. O sea, ya les va a pasar a los chicos, un paciente obeso uno tiene, porque para todo, ya sé, porque ingresa por una apendicitis, por una neumonía, por lo que se hace, se complican, ¿sí? Por H o por B, siempre surge alguna complicación. Las heridas se infectan, demás, cuando se reciban y se acuerdan de esta clase se van a acordar de mí. Pero bueno, eso, que lo entiendan como la parte social, ¿sí? Porque los médicos mayores, me pasan en el hospital, como que no son empáticos con los pacientes, tal vez le exigen cosas muy pronto y no tienen en cuenta o las cuestiones sociales viejas de nuestra profesión, ¿no? Sí, que la idea es ir de a poco desestructurándonos, poniéndonos en el lugar del otro y haciéndole entender al paciente como un problema. Porque si él no lo ve como un problema, no lo va a poder solucionar. Si él no ve el problema, no hay solución. Profe, pero también es ese equilibrio que de Belén hablaba hace un rato. O sea, ese equilibrio de que sea un problema, o sea, que el paciente lo identifique como un problema, pero tampoco que eso lo atormente o que eso se lo transforme en un trauma, porque seguramente en los hospitales se ven las dos cosas. O sea, pues, como vos decías, los adolescentes que están traumados y también los señores que nada, tipo, ya está, la vida ya está hecha y no lo ven como un problema, lo ven como algo normal. Exacto. Claro, de algo me voy a tener que morir. Claro, nosotros como médicos tenemos que, el paciente va a llegar al consultorio, como yo les decía, ya va a estar estigmatizado, ya va a tener sus problemas de pareja, todo esto lo va a tener de la puerta para afuera, ¿sí? Él ya va a entrar así. Nosotros tenemos que como abrazarlo, acompañarlo a tratar de a poquito que salga de ese rol, ¿sí? Pero sin juzgarlo, ¿sí? O sea, entendiendo todo lo que viene de la puerta para atrás, ¿sí? Todos estos problemas sociales que venimos hablando, ¿sí? Pero profe, también tenemos que hacernos la idea, o sea, por ejemplo, yo soy vegetariana hace 3 años, de desconstruir esto de, no sé, ser vegetariano es sinónimo de alguien saludable. No, porque conozco muchos vegetarianos que se alimentan a base de arroz y fideos y hasta ahí nomás llegan, pero también hay un factor muy importante que es lo económico, que las almendras no son baratas, las nueces no son baratas, es como que no se puede, no salís ganando acá, digamos. No, está muy bien. La cuestión económica está cruzada y Ina hacía mención, bueno, en el hospital se ve mucho más obesidad, en el hospital va a ir los sectores populares más carenciados y lo van a ver. Y ahí me parece muy importante que ustedes tengan alguna herramienta. En primer lugar, pensar que no todo lo van a poder resolver solitos como médicos, ¿sí? Quizás en este tema que es la obesidad, el sobrepeso y que es un problema social y cultural, se pueda pensar en un equipo interdisciplinario. O sea, abordar la cosa un poquito más allá de la clínica solamente, ¿sí? Estoy pensando en el psicólogo y estoy pensando en el nutricionista y en alguien más que puede estar ahí ayudando desde el punto de vista
de cómo mover físicamente a una persona. Pero hay una cuestión que me salta de nuevo, y en función también de lo que decía Ina, es cómo revertir los hábitos, ¿no? Eso que estructura, eso que con el tiempo se hace carne, el hábito con el tiempo se hace carne. Si yo estoy sentada siempre así, voy a tener una joroba ahí atrás, y si como mucho voy a empezar a tener sobrepeso y me voy a acostumbrar a ese cuerpo, que después me va a tener problemas para embarazarme, para caminar, agitación, para dormir. Es decir, que va a ser todo un tema grande para abordar, y no sé si se va a poder hacer desde un solo punto de vista, porque encima el problema es global, es estructural, es la industria alimenticia que tenemos hoy, es el ritmo de vida, es la desestructuración de la familia clásica. Entiendan esas cuestiones que están ahí atrás, pero que las personas están entrampadas en eso. Entonces, nosotros tenemos un problema global y una respuesta individual a un problema global. Y entonces no encaja eso, porque la respuesta individual es la dieta. Y bueno, y el paciente fracasa. ¿Por qué? Porque está estructurado globalmente. Yo les propongo, a ver, Agustina, sí, dale. Se vale. Hola, yo quería comentar porque mi mamá trabaja para un equipo que hace bariátricas y tratamientos metabólicos. Y es justamente de que ellos lo que hacen es el trabajo con el paciente multidisciplinario. Entonces, antes de someterlos a una cirugía, lo primero que hacen es enseñarle a alimentarse con los recursos que tenga. Lo hacen visitar el nutricionista, el psicólogo, trabajar todos los hábitos sociales, culturales, y cuando ya más o menos piensan que está listo para enfrentarse al quirófano, recién ahí lo largan. Entonces es todo ese trabajo multidisciplinario que hacen para que justamente después de operarse y que baje de peso pueda mantenerse en un estilo de vida saludable. Claro, porque si el problema lo resolvemos vía un mecánico, una cirugía, y no trabajamos los hábitos, vuelve el paciente a lo mismo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recreíto ahora, y para ir sintetizando, les propongo que tengan un pequeño escrito que puedan decir cuáles son, a su juicio, en función de los textos y de la clase de Ina, los problemas que tiene la obesidad. Si pueden abrirlo en órdenes distintos, es decir, el problema físico, el problema emocional. Primero, identificar los problemas. ¿Estamos? Orden de problema, conjunto de problemas. Pónganle un título. Hay problemas físicos, tienen que ver con esto, los problemas de otro tipo, me lo escriben, por lo menos lo mencionan, a ver qué identificar. ¿Y qué aspectos debería incluir un diagnóstico social de la obesidad? ¿Qué aspectos debería? Aunque sea, anímense a hacer 2 preguntas. Tienen un paciente, un señor, una señora, una chica, un niño enfrente. Se imaginan ese paciente y le van a hacer 2 preguntas. Van a identificar los problemas y van a hacer 2 preguntas de orden social para tener un registro de un diagnóstico social. ¿Qué les preguntaría? Y acá con Ina vamos a estar pendientes de escucharlos a ver cuáles son los resultados. ¿Les parece 15 minutos? Profe, ¿podría repetir la segunda pregunta? 2 preguntas son. Primero, identificar los problemas. Son muchos. Ahí vimos un montón de problemas que tiene la obesidad. Pero grandes conjuntos de problemas. Ustedes van a decir, bueno, por ejemplo, el problema físico. Sí, factor de riesgo, problemas para dormir. Bueno, ¿son los únicos problemas? ¿Son solamente físicos? No, van a ver que hay otros. La clase termina a las 20, la pregunta de Luz. Y después 2 preguntas para construir un diagnóstico social del problema. Se imaginan el paciente y le van a hacer 2 preguntas. ¿Vamos? Les doy 15 minutos. 19:30 nos encontramos acá de nuevo en el chat, en el Zoom.
Terminamos a las 20. Y ahí después les vamos a decir cuál es la especialidad de INA.